En primer lugar, agradecer que hayas aceptado esta invitación. Tuvimos una breve conversación en la mañana. Es una instancia en la que estamos agrupados en torno a la celebración de los 30 años de la Compañía de Teatro La Puerta, lo que involucra un proceso, y siempre fue así, digamos, antes de este problema, siempre estuvo contemplado un periodo de tiempo para investigar, escudriñar en nuestra historia y en el tema de la sostenibilidad, que serían los dos ejes que en esta primera etapa nos estimulan, nos activan. Entonces, por un lado, hemos hablado y leído algunos documentos en torno a este concepto de la sostenibilidad, ¿no? Eh, Tenemos como marco a Jared Diamond con el libro Colapsos y la pregunta por qué algunos países prosperan y otros se extinguen o han estado al borde de la extinción. También el último texto, Crisis. Por otro lado, Mauricio Barría aportó con un texto de Guattari sobre la ecosofía. Y entonces hemos estado en esta pregunta sobre cómo esta compañía de teatro, entre comillas, independiente, se piensa a sí misma en términos de su sostenibilidad. Eh, Hemos también y tenemos por delante revisar material fotográfico, de videos, en los que nos podemos ver a nosotros mismos y reflexionar en torno a lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, para alimentar este proyecto que se estrenaría en noviembre en Matucana, que se llama Tsunami y que, como te decía, tiene la imagen, ¿cierto?, de una expresión violenta en la que es posible ver los despojos, ver las huellas en nuestro caso, de lo realizado, ¿no? Y eventualmente a partir de esos vestigios, de esos signos, generar redes y que vehiculen esta pregunta, esta reflexión que intentamos hacer en torno a este proceso autorreflexivo, que es personal y colectivo a la vez. Acá hay actores y actrices y un dramaturgo, y todos en alguna medida están conectados con la puerta, pero también desde distintos lugares en su biografía, ¿no? Eh, yo soy el director y fundador, acá Sergio es colega, Sergio Piña, colega desde que era estudiante en la escuela de teatro y Sergio ya tenía ya algunos estrenos en el cuerpo. Hay Giselle, que es mi ayudante y co-investigadora, hace clases conmigo en la Universidad de Finisterra. A Carlos le hice clase en algún momento, hace mucho tiempo atrás, y después hemos hecho varias obras juntos. Entonces, cada uno se ha vinculado a este colectivo desde su biografía, desde sus particularidades, lo que es también un elemento interesante. Digamos, tuve una compañía, y lo hemos ido conversando en el último tiempo, que es bastante singular, no solamente por su configuración, sino que porque estéticamente hay una suerte de renovación y es difícil decir cuál sería el sello de nuestro trabajo, porque si uno realiza un análisis comparativo, hay incluso ciertas contradicciones que uno podría visualizar. Pero esas contradicciones o posibles contradicciones son en alguna medida nuestra fortaleza. Bueno, eso es un poco la introducción, no quiero restarte tiempo. Te comentaba que recientemente María de la Luz Hurtado nos dio una mirada respecto de cómo está la idea de una compañía independiente se instala en Chile, en Latinoamérica, y en ese sentido nosotros hemos podido ver que formamos parte de un engranaje, que somos parte, un eslabón de esta cadena, y fue un gran aporte verlo o ratificar algunas de nuestras lecturas del teatro chileno. Hay algo histórico que ella aportó, pero también hubo antecedentes nuevos. Y en este sentido, tú que piensas al arte desde la filosofía, creo que podrías aportar.
en esta investigación que estamos iniciando. Ya, claro. A ver, le di algunas vueltas a lo que habíamos conversado, primero con Mauricio y después contigo, hoy en la mañana. Y, a ver, lo primero que pienso es cómo reflexionar esto del sostenerse, digamos, sin que aparezca inmediatamente, cosa que es difícil que eso no ocurra, digamos, pero que no aparezca inmediatamente tramado con una épica, como la épica de sostenerse. Más bien la pregunta es en qué medida este concepto tiene relación con una forma de reflexionar el presente, una manera de trabajar con los propios recursos. Me refiero a los recursos estéticos, ¿no es cierto?, los recursos artísticos, teatrales, etcétera, para generar una reflexión. Y no la épica de aquellos que se han mantenido, ¿no es cierto?, a duras penas, que es un gran equívoco, por dicho sea de paso, con el concepto de independiente. O sea, cuando alguien te dice que pertenece a una compañía independiente, ¿no es cierto?, de danza, de teatro, de lo que sea, o una editorial independiente, en nuestro medio por lo menos independiente significa que no tiene recursos. O sea, independiente es con pocos recursos. Yo creo que hay que emanciparse respecto a ese concepto que te instala una épica, por supuesto, y que no es un tema menor, digamos, pero que no aporta directamente a, la, a lo que se quiere, digamos, ¿no es cierto?, que es generar una mirada reflexiva sobre el presente. Incluso si se asocia independiente con escasos recursos, esa independencia es muy frágil porque ese grupo, esa compañía queda inmediatamente expuesta al lugar desde donde venga el fondo, digamos, ¿no? Entonces, mi pregunta era cómo pensar esta, esta, Mm, esta posibilidad, ¿no es cierto?, de una manera que no sea en relación a los recursos. mm, Entonces la pregunta es independiente, ¿independiente de qué? No independiente de fondos, digamos, ¿no?, sino que independiente de qué. ¿Con qué tiene que ver esto? Yo creo que yo lo reflexiono de la siguiente manera. Eh, Pienso que, como lo conversábamos hoy día en la mañana, yo considero en general las artes, en este caso el teatro, como una forma de pensar. Es una forma de pensar. No, con esto no quiero decir una forma de razonar, de exponer, ¿no es cierto?, de argumentar. Eh, Sino que, ¿qué es lo que entendemos, qué es lo que entiendo por pensar acá? Acá tomo una noción de Heidegger, que sale mucho más breve si hago inmediatamente la referencia en lugar de hacer un pequeño capítulo sobre eso, digamos, ¿no? Eh, hay una escena que me gusta mucho que creo que ilustra muy bien el punto. Heidegger dice cuando una persona, cualquier persona, no un filósofo, ¿no?, cualquier persona, una persona común y corriente, eh, comienza a ver lo que está pasando en el mundo, y es importante que sea el mundo, ¿no?, en las noticias, en el periódico, donde sea, ¿no? Y esa persona dice, uno ya no sabe qué pensar. Eh, Enfrentándome a esto, uno ya no sabe qué pensar. Heidegger decía, en ese momento, esa persona es rozada por lo que significa pensar. O sea, aquí pensar no significa razonar, no significa sacar conclusiones correctas, adecuadas, sino que pensar es algo así como dejarse embestir por lo real. Comenzamos a pensar allí en donde ya no sabemos qué pensar. O sea, cuando los códigos heredados de representación, de interpretación, cuando las formas de las cuales disponemos, incluso las formas en las cuales hemos sido formados nosotros mismos, ya no nos sirven, ¿no? Percibimos una confrontación entre aquello que nos constituye como sujeto de conocimiento, sujeto de juicio, y nuestra propia experiencia, en donde hay algo abrumador. En esa especie de disonancia, en esa confrontación, podríamos decir que ocurre el pensar. Entonces, si lo consideramos en esos términos, entonces, claro, las artes en general, en este caso el teatro, ya no pueden ser considerados, no deben ser considerados como en primer lugar, como la ilustración de ciertos conceptos, de ciertas tesis, ¿no es cierto?, de ciertas ideas ganadas en otro lado. En otro lado, quiero decir, en otra disciplina,
la sociología, por ejemplo, por poner un ejemplo, o incluso como una ilustración de las tesis personales del autor, ¿no? Del dramaturgo, del director, ¿no es cierto?, de la compañía. Si eso es así, si eso es al menos verosímil, entonces habría que, avanzando un poco más en esto, decir que el arte en general, en este caso el teatro, no es un medio de comunicación. Y esa es una idea que a mí me interesa mucho. No es un medio de comunicación. Y cuando digo que no es un medio de comunicación, no quiero decir que no tenga nada que ver con la comunicación. Lo que quiero decir es que el lenguaje no opera como un medio, ¿no? Lo que subrayo ahí es medio. ¿Qué es lo que ocurre cuando el lenguaje opera como un medio de comunicación? Lo que ocurre... ¿Para qué lo necesitas? Sí, cuando el lenguaje opera como un medio de comunicación, lo que ocurre allí es que lo fundamental es el contenido que se transmite, ¿no? Y por lo tanto el medio tiene que operar sin ruido. O sea, el lenguaje se hace tanto más eficiente cuando no reparamos en él. Se ha hecho transparente, ¿no? No hace ruido. ¿Qué es lo que ocurre en las artes en general? Bueno, en las artes en general, particularmente en el teatro, el lenguaje no es precisamente un medio transparente. Todo lo contrario. El lenguaje, ¿no?, lo que yo llamaría los recursos, nosotros los recursos emergen. Y eso que en cualquier situación significaría un ruido, en el caso del arte, cuando el recurso emerge, produce una especie de cortocircuito en la comunicación. Produce una interrupción en la comunicación. Bueno, eso en una relación de comunicación como esta en la que estamos ahora, no nos conduciría a ningún lado. En el caso de las artes, esa es mi hipótesis, digamos, en el caso de las artes lo que ocurre es que ese, llamémosle ruido por ahora, genera una liberación de sentido. O sea, el lenguaje, digámoslo así, para decirlo un poco paradójicamente, el lenguaje gana en sentido lo que pierde en significado. En un significado claro, unívoco, ¿no?, capaz de ser posible de ser entendido por cualquier persona. Bueno, el arte lo que pierde en esa claridad, en esa univocidad, lo gana en sentido. Por lo tanto, o sea, si lo consideramos así, entonces ante un mundo, ya me voy a referir inmediatamente a eso, ante un mundo como el que nos encontramos, o volviendo a esa misma escena, a la escena primera, digamos, de esta persona que enfrentada a lo que está sucediendo hoy día en el país y en el mundo, dice uno ya no sabe qué pensar. ¿Qué es lo que hace el arte? Un cierto lugar común nos diría que el arte nos ayuda a entender el mundo. Yo, siguiendo la tesis que propongo acá, yo diría que el arte nos ayuda a no entender el mundo. Porque no es cierto que las personas no entiendan el mundo. Al contrario, ¿no? Entendemos permanentemente lo que está sucediendo. Ahora lo entendemos mal, porque lo entendemos con nuestros, como decía recién, con nuestros códigos heredados. Por lo tanto, no entendemos lo que está sucediendo. O sea, nos parece entenderlo, pero ese entendimiento está permanentemente tropezando. Entonces, ¿qué es lo que hace el arte en ese sentido? El arte nos ayuda a no entender, ¿no? O sea, hace manifiesto ese cortocircuito entre nuestros códigos, nuestras representaciones y nuestra experiencia. ¿No? Se está oscureciendo acá, voy a encender una luz, ¿ya? ¿Se ve bien eso? Sí. Entonces, entonces, vuelvo a la pregunta que nos hacíamos recién, ¿cierto? Si hablamos de un arte independiente, ¿es independiente de qué? ¿No? Yo diría que justamente en este sentido, es independiente de aquellas formas ya establecidas, codificadas, ¿no es cierto?, de comprender nuestra experiencia, lo cual suena atractivo, pero es muy complejo. Incluso muchas veces es
es incluso hasta éticamente complejo, porque, porque en esa línea queda puesto en suspenso también aquello que nos permite tomar posición. En ese sentido yo propongo, sugiero no una simple diferencia, digamos, pero una tensión entre el tomar posición ante un hecho, ante un acontecimiento, y el pensar. Creo que, y esta es una hipótesis de trabajo, digamos, ¿no? Creo que cuando tomamos posición, dejamos de pensar. Y cuando pensamos, o cuando comenzamos a pensar, queda en suspenso nuestra posición. Esto no significa que la sociedad se divida entre los que piensan y los que toman posición. Todos nosotros estamos permanentemente transitando por ambos espacios, digamos, ¿no? Tomando posición, tomando decisiones, o deteniéndonos en estas y reparando para decirlo con una imagen, reparando en el hecho de que hablamos todo entre comillas. Todos los términos que usamos para nombrar nuestra experiencia, la realidad, las acompañamos con el pudor de las comillas. Derrida decía que las comillas son como los perros de la ropa, para tender ropa. Entonces, decía Derrida, si uno saca estas pinzas, la ropa se cae. Con el lenguaje, decía Derrida, ocurre algo parecido, ¿no? Cuando yo pongo las comillas, lo que quiero decir es que esta palabra la voy a usar solo acompañada de las comillas. Si yo le saco las comillas, la palabra no me sirve. Bueno, ¿cuáles son los términos que hoy día usamos entre comillas? Ser humano, hombre, mujer, Estado, democracia, derechos humanos, memoria, pasado, todo. Está como todo entrecomillado. Y si las comillas nos sugieren un uso impropio, digamos un uso figurado, ¿no?, del término, entonces, claro, la demanda sería ¿dónde están las palabras que nos permitirían un uso propio, un uso literal? No están. O sea, digámoslo con un caso más particular, digamos, ¿no? Es frecuente usar el término hoy, no solamente en Chile, en el mundo, usar el término democracia entre comillas. Si está entre comillas, significa que percibo una no correspondencia entre el sentido que le atribuyo a este concepto y lo que veo, lo que experimento, etc. ¿Cómo la llamaría entonces? No tengo otro término. Lo que sé es que este término no corresponde, pero no hay otro. Y estamos instalados en este momento, en ese lugar, en esa especie de abismo entre el lenguaje que utilizamos para comunicarnos y la realidad de la cual tenemos noticia a través de la experiencia. Entonces, en ese sentido, el arte independiente, que podríamos llamar, en este sentido, lo podríamos llamar arte contemporáneo. El arte independiente, es decir, el arte contemporáneo, es justamente aquel arte que está reflexionando esa zona, ese territorio, o ese núcleo de ininteligibilidad del mundo. Aquí, arte contemporáneo, el arte contemporáneo es el arte que hoy está reflexionando nuestra experiencia del mundo. Eso no significa que no se pueda hacer un Shakespeare contemporáneo, etc. Más bien lo que uno tendría que preguntarse si va a ser Shakespeare, lo que uno tiene que preguntarse es qué significa hoy hacer Shakespeare. Y con eso estamos preguntando por la condición contemporánea. Bueno, Agamben, Giorgio Agamben, en un breve texto que se llama ¿Qué es lo contemporáneo? No sé si lo conocen, y si no, bueno, lo buscan en internet tal cual y aparece, está ampliamente disponible. Agamben dice, lo contemporáneo es justamente esa zona oscura en el presente, ¿no? Es muy interesante porque hace la diferencia entre lo contemporáneo, no recuerdo si en esos mismos términos, pero corresponde a eso, la diferencia entre lo contemporáneo y lo actual.
Entonces, lo actual es justamente aquello que protagoniza los titulares de la prensa, ¿no? De los periódicos, está en la televisión. Todo el mundo está hablando de eso, eso es lo actual. Es la zona iluminada en el presente. Los personajes actuales, las obras actuales, etcétera, son aquellos justamente que están en ese territorio iluminado. En cambio, lo contemporáneo es, y por lo tanto, perdón, y por lo tanto lo actual se caracteriza por la contingencia. Sería extraño hablar de algo que ha permanecido en la actualidad por 10 años. En cambio, lo contemporáneo es aquello que está alojado en el presente, pero en una zona oscura. En una zona oscura y que podría llevar allí años, tal vez un siglo. Por ejemplo, hoy día reflexionar sobre el nihilismo podría ser algo contemporáneo. Y el nihilismo lleva fraguándose por lo menos un siglo. Si vamos en la línea de Nietzsche, ¿no es cierto?, sobre lo cual ustedes también han trabajado, si vamos en la línea de Nietzsche, el nihilismo lleva por lo menos un siglo. Ya en el siglo XIX, Nietzsche, en esa obra megalomaníaca, digamos, que es Voluntad de Poder, dice, he venido a anunciaros lo que va a ocurrir en los próximos 2 siglos. Y eso es, dice Nietzsche, el nihilismo. Ya pasó un siglo, que fue totalmente nietzscheano. Totalmente nietzscheano en el sentido de que no solamente es algo que está allí, sino que es algo que no ha dejado de desarrollarse. Y uno dice, ¿en qué momento termina el nihilismo? Y parece que, bueno, ya empezamos el otro siglo, y eso no deja de, no va quedando títere con cabeza. O sea, las comillas siguen aumentando, eso es el nihilismo. No creemos en nuestro propio lenguaje. Entonces, en ese sentido, estamos sumidos en una experiencia que yo denomino, bueno, hemos conversado con esto con Mauricio muchas veces, que yo denomino lo tremendo. Lo tremendo, estamos inmersos en lo tremendo, y con esto, lo tremendo, no quiero que se confunda el concepto de lo tremendo con la categoría estética de lo sublime. Lo sublime en la estética, sobre todo romántica, digamos, del siglo XIX, es un alimento para la subjetividad. La estética de lo sublime es una estética de la subjetividad, donde la subjetividad siente, ¿no? Una íntima vivificación, ¿no? Así lo caracterizaba Kant. En el sentimiento de lo sublime hay una vivificación de la imaginación, ¿no? Del entendimiento, lo que él llamaba el libre juego de las facultades, etc. Entonces, claro, el artista romántico está totalmente seducido por lo sublime. Pero eso significa que está seducido por la subjetividad, por su propia subjetividad. Incluso allí en donde el romántico diría, no, mi tema no es la subjetividad, mi tema es lo divino. Mi tema es Dios, mi tema es la eternidad. Un filósofo que se llevaba muy mal con los románticos, Hegel, diría, no, eso no es así. El artista romántico está fascinado por su propia subjetividad y lo que hace es ponerse como tema estos grandes temas para poder extremar su subjetividad. Esas obras, esas grandes obras, están dedicadas a la subjetividad. Y por eso toma estos temas exigentes, ¿no es cierto? Dios, el sentido de la historia, incluso el fin del mundo, la muerte de Dios, los toma como alimento para la subjetividad. Hoy no. Hoy incluso el teísmo, incluso el ateísmo, pareciera no estar a la altura de lo que está pasando. Por eso es interesante el concepto de muerte de Dios, ¿no? Sobre el cual ustedes trabajaron. Es interesante esta idea, que yo creo que es más actual que nunca. La muerte de Dios, diagnosticada por Nietzsche, yo diría que es mucho más contemporánea que la inexistencia de Dios, que alcanza su boom filosófico, ¿no es cierto?, en la posguerra europea. La inexistencia de Dios, ¿no? La muerte de Dios no dice que Dios no exista. Porque, a ver, afirmar la inexistencia de Dios significaba, si Dios no existe, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la consecuencia? El hombre es libre. O sea, si el ser humano es libre,
al no existir Dios, entonces el ser humano se comprende a sí mismo a partir de la figura de Dios. O sea, hay una especie de megalomanía, pensar que el hombre no era más porque estaba Dios. Bueno, eso es el existencialismo de Sartre, eso es el Sartre del ser y la nada, ¿no? Después ya el pensamiento de Sartre se hace un poco más complejo políticamente, pero el primer Sartre del existencialismo es de un individualismo extremo. O sea, que decir que el ser humano es libre porque Dios no existe significa que el individuo es libre. En cambio, la muerte de Dios anuncia otra cosa, ¿no? La muerte de Dios es la muerte del ser humano también. Y es algo que no ha dejado de suceder. Nietzsche decía, tal vez ustedes revisaron estos textos, ¿no? Nietzsche decía, la muerte de Dios es algo grande, es algo demasiado grande, y luego agrega, nunca había ocurrido un hecho más grande. Y es por eso que es inconcebible. Por eso que los seres humanos no logran concebir la muerte de Dios, porque es un hecho demasiado grande. Todo el siglo XX es el siglo de la muerte de Dios. El documental de Leni Riefenstahl sobre el triunfo de la voluntad, sobre Hitler en su reunión con las juventudes hitlerianas, juventudes nazis, digamos, en Berlín, el triunfo de la voluntad bien podría haberse llamado la muerte de Dios. Entonces, bueno, este acontecimiento, la muerte de Dios, no es un acontecimiento filosófico. La filosofía intenta estar a la altura de este acontecimiento, pero no es un acontecimiento filosófico, no es una tesis. De la misma manera que el nihilismo tampoco es una tesis. El nihilismo es un diagnóstico respecto a algo que está sucediendo, al punto que, dice Nietzsche, hay religiones nihilistas también. Nihilismo no es sinónimo de ateísmo. Hay religiones nihilistas y una de ellas es el cristianismo. El cristianismo y particularmente el catolicismo. Es una religión nihilista. ¿Por qué? Porque no quiero que esto sea una clase sobre Nietzsche, ¿no? Pero una última cosa sobre este punto para volver a la historia de Chile. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es, dice Nietzsche, la pérdida de valor de la vida. De tal manera que yo necesito de una instancia externa para darle valor a la vida, porque en sí mismo la vida no tiene valor. Eso es el nihilista. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ateo? ¿No? El ateo dice la vida no tiene sentido. Todo es absurdo. ¿Por qué? Porque Dios no existe. Este ateo es nihilista. ¿Qué es lo que diría un creyente, un católico? Diría, en la perspectiva de Nietzsche, diría, no, la vida tiene sentido, tenemos una meta, hay alguien que se ha propuesto algo con nosotros, etc. ¿Por qué? Porque Dios existe. O sea, la vida tiene sentido porque hay algo que no es parte del juego, sino que está arriba. Nietzsche dice, ambos son nihilistas, ¿no? Ambos tienen en común el hecho de que la vida en sí misma no tiene sentido. Para el ateo no hay un otro lugar desde donde dárselo, para el creyente sí. Entonces, hoy día pareciera ser que nos vamos acercando, tal vez no intelectualmente, no ideológicamente, pero sí experiencialmente, vivencialmente, nos vamos acercando a esta suerte de desazón, a esta falta de peso de la vida en sí misma. Y tal vez esto que se denomina a veces equívocamente el neoliberalismo tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso si consideramos que el neoliberalismo no es así lo veo, digamos, no es un modelo. El neoliberalismo no es un modelo, no es un sistema económico, no es un modelo, no es una ideología. Creo que el neoliberalismo es la catástrofe del capitalismo. El neoliberalismo no es sinónimo tampoco de capitalismo. Algo ha sido llevado a un extremo. Y en ese momento acontece el neoliberalismo. Justamente como esa catástrofe. Bueno, tenemos que decir un par de cosas más antes de llegar a por lo menos hacer verosímil este punto, ¿no? A ver, claro, si uno dice que está cumpliendo un aniversario de 30 años
inmediatamente esos años se proyectan sobre la historia de Chile. Y claro, y justamente ese periodo, ¿no es cierto?, no es cualquier historia, ¿no? Tiene que ver con la transición. ¿Qué es lo que sucedió en la transición? La transición, ¿qué es? En particular, es interesante el concepto de transición, sobre todo si uno considera que, si uno repara en el hecho de que cada 5 años más o menos ocurre algo en la historia de Chile que hace que uno se pregunte si acaso ahora sí terminó la transición. Es como algo que no se termina, pero que no deja de terminarse. Por eso digo, es interesante el concepto de transición, para pensarlo, ¿no? Más allá de tomar posición y denunciar aquí y allá, pensar, ¿no?, qué es lo que pasa con este concepto. Yo diría sobre esta cuestión dos cosas, ¿no? Tres cosas tal vez, fundamentalmente dos cosas. Primero, la transición se inicia en el primer gobierno democrático después de la dictadura, se inicia con lo que se asumió como una deuda que operaba como una especie de cemento social. O sea, se termina la dictadura y se produce una suerte de unidad en Chile. Y lo que reúne a Chile, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, lo que reúne a los chilenos, lo que reúne al país, digamos, ¿cierto?, es esa deuda. Esa deuda con los derechos humanos. O sea, la tarea urgente eran los derechos humanos. Y internamente relacionado con esto, la memoria. Entonces, la memoria se instaló como ese cemento social que de alguna manera reguló, no las canceló, digamos, no las invisibilizó, pero reguló la confrontación política, las diferencias políticas. Yo creo que no se explica totalmente, pero yo creo que esa deuda que tiene el nombre de memoria es un elemento fundamental para entender lo que significó, lo que hizo posible que Chile fuese gobernado por la misma coalición política durante tanto tiempo. No es solo, no solo un tema interno, digamos, de arreglo entre las cúpulas, ¿no?, como algunos discursos lo plantean, sino que hay una cosa nacional, por así decirlo. Bueno, esta memoria, entonces digo, operó como una especie de cemento social. Y mientras tanto, paralelamente, se instala progresivamente, algo que ya estaba instalado, digamos, pero que se va desarrollando progresivamente, que es la autonomía de la esfera económica respecto al ámbito político. Esa autonomía que tiene un pie importante en la Constitución del 80, pero que no se explica totalmente por eso, porque fue totalmente consolidada después durante los gobiernos de la Concertación. Bueno, esa autonomía económica produjo el efecto de una progresiva despolitización del país. ¿Por qué? Porque la política se transformó en un asunto de los políticos y de las personas a las cuales les interesaba la política, al punto que se produjo algo que yo espero que hoy día sea una paradoja, digamos, pero tal vez me equivoco, pero se produjo el efecto, digamos, de que uno podía no interesarle la política. O sea, no era raro que uno se encontrara con alguien que dijera, mira, a mí la política no me interesa. Interesarse por la política era como interesarse por el fútbol. O sea, si a alguien no le gusta el fútbol, puede no tener ninguna relación con el fútbol en su vida. O incluso haber estado muy comprometido con el fútbol y luego haberse decepcionado por el mercado, qué sé yo, y corta con el fútbol. Paradójicamente se produjo lo mismo con la política. ¿Por qué? Porque la política se fue transformando en un ejercicio fundamentalmente eleccionario. La política se transformó en eso. Por lo tanto, habían periodos de alta politicidad y luego periodos donde no había actividad política. Habían personas muy políticas y otros apolíticos. Bueno, todo eso se entiende si uno considera la política como un acto fundamentalmente eleccionario. En ese sentido, podríamos decir, el país
fue progresivamente despolitizándose a lo largo de estos años, a lo largo de estos 30 años. El país se fue despolitizando y en ese mismo sentido se fue desdemocratizando. El país dejó de ser un país democrático. ¿En qué sentido? En el sentido de que la democracia también fue cruzada por este ejercicio eleccionario. O sea, creo que todavía lo vivimos, ¿no es cierto? Tenemos un desacuerdo, seamos democráticos, votemos. Alguien podría decir, pero la democracia no tendría que ver con algo así como discutir un rato, confrontar, que tú me trates de convencer y que yo te trate de convencer. Bueno, puede ser entretenido, dirá alguien, pero nos ahorramos eso y ejercemos la democracia, votamos. Ojalá mayoría simple. Entonces, en ese sentido, el país se fue despolitizando y se fue desdemocratizando. Y el neoliberalismo, claramente ya no como un modelo, no como un sistema económico, se fue transformando en el clima subjetivo del país. Y eso es lo que llega a su desenlace, por lo menos a su primer desenlace, en octubre del año pasado. Es más, yo diría que si yo buscara cuál es la escena, una escena donde acontece este desenlace de un país progresivamente despolitizado y desdemocratizado, yo diría que esa escena, paradójicamente, es la escena del 25, creo que fue, 25 de octubre, 1.300.000 personas en Plaza Italia. O en la Alameda, digamos, eso ya no. Bueno, ese 1.300.000 personas es el desenlace de un país despolitizado y desdemocratizado. Como yo lo veo, digamos, eso no es un acontecimiento político. Eso es un acontecimiento infrapolítico. Pero eso no es político. O sea, ese acontecimiento donde se han borrado las diferencias, como que apareciera una nueva unidad. ¿Pero una unidad de qué? Más bien es la crisis total, no sé si irreversible, digamos, pero es la crisis radical de la representación. Incluso en términos muy concretos, digamos, no hay nadie ni nada, no hay partido político, fracción, sujeto, que pudiera arrogarse la representación de ese 1.300.000 personas. Afortunadamente, porque si eso ocurriera, estaríamos ante un caudillismo y a puertas de una nueva forma de fascismo, digamos. Entonces, en ese sentido digo, ese acontecimiento no es político, tampoco, obviamente, no es apolítico, ¿no? Cuando la política acontezca, tendrá que hacerse con eso. Pero yo creo que es un acontecimiento infrapolítico. Máximamente, hay una máxima intensidad en lo que está sucediendo. O sea, estamos viviendo en un momento de peligro. De peligro en el sentido de que todo se está tambaleando. Que era algo que ya se venía anunciando antes de todo esto. Y se anunciaba a veces en términos muy festivos. La gente no cree, se decía. La gente no cree en los partidos políticos, no cree en las instituciones, no cree en la educación, no cree en la universidad, justamente porque la universidad era el instrumento privilegiado para poder participar de todo aquello que el neoliberalismo ofrecía. Entonces, se festejaba, ¿no es cierto? Este progresivo escepticismo iba a generar en algún momento un salto cualitativo hacia un nuevo Chile. Tal vez esa tesis no es descaminada. Lo que no se reparaba en ese momento y no se podía reparar era que ese escepticismo progresivo, acordémonos del nihilismo, la muerte de Dios, etc., ese nihilismo progresivo efectivamente podía dar lugar a un salto cualitativo hacia un nuevo Chile. Pero ese salto consistía en una catástrofe. Y esa catástrofe es la que se empezó a vivir, la que se venía viviendo hacía rato, digamos, pero tal vez se empezó a hacer manifiesta en octubre. Y todo se empezó a caer. Recuerdo que en una entrevista, la periodista me preguntaba por la imagen esta del
Chile despertó. ¿Qué pensaba yo de esto de que Chile despertó? Yo decía, yo creo que Chile creo que es errada, ¿no? La imagen de Chile despertó. Porque es una imagen que nos señala, nos sugiere que estamos escribiendo el primer capítulo de una nueva historia. Mi hipótesis es que no es eso. Yo creo que estamos en el último capítulo. No estamos en el primer capítulo de una nueva historia, estamos en el último capítulo de una larga historia. Y no sabemos cuánto va a durar este último capítulo. A lo mejor dura un año, a lo mejor dura 10 años. Pero es el último. De eso no cabe duda. Pero nadie ha dicho que va a ser corto. Y lo propio de este último capítulo es que todo se está desmoronando y todo ha seguido desmoronándose. Al punto que, pues esto en octubre, y esto ya estamos hablando de un fenómeno mundial, el personaje, ¿no es cierto?, Guy Fawkes, ¿no es cierto?, el tipo británico, que en el siglo XVII creo que fue, intentó volar la Cámara de los Lores, y cuya imagen se hizo mundialmente famosa en Anonymous, V de Vendetta, ¿no?, el tipo de los mostachos. Bueno, esa imagen, por lo menos durante un rato, ha sido desplazada por lo que algunos críticos llamaron el nuevo símbolo del anarquismo millennial, que es la máscara del Guasón. Eso también es muy interesante, porque el Guasón no está, a diferencia de Guy Fawkes, el Guasón no está contra el poder instituido. El Guasón está contra todo. Por lo tanto, el Guasón en ese sentido es neoliberal, es un producto del neoliberalismo. Podríamos decir, es el individualismo extremo. El final de la película del Guasón, yo diría, es la escena del individualismo extremo, ¿no?, donde todo está explotando y todo va a seguir explotando. No nos podríamos imaginar, ¿no es cierto?, un grupo, un movimiento político, un partido político allí. Bueno, algo pasó en Chile que el país de pronto como que se aguasonó, ¿no? Me decía una amiga, ¿no? El país se aguasonó, ¿no? Entonces este escepticismo ha ido cundiendo hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasó con lo que hasta hace poco era un tema dominante en las artes? A saber, la memoria. Tan dominante que incluso una de las compañías señeras, digamos, era el Teatro de la Memoria. ¿Qué es lo que pasó con la memoria? La memoria se entendió durante mucho tiempo como no como un sinónimo de historia, pero sí como era algo que tenía una relación interna con la historia. O sea, no hay historia sin memoria y no hay memoria sin historia. Y de pronto, ambas ideas entraron en conflicto. Esto sucedió particularmente, digamos, hizo manifiesto el año 2000, antes de que se cumplieran el aniversario del golpe, esto fue el 2012, claro. En 2012, primer gobierno de Piñera, la DIVAM envió una carta al Museo de la Memoria sugiriendo, el Museo de la Memoria no es parte, digamos, de las instituciones sobre las cuales la DIVAM tiene autoridad, pero sí podía sugerir. Entonces, la directora de la DIVAM en ese momento le sugiere al Museo de la Memoria que, dado que el próximo año, le dice, es un aniversario más del golpe, le sugiere al museo que incorpore, como parte de su muestra permanente, todo aquello que explique por qué se produjo el golpe. De tal manera que la gente pueda darse cuenta por qué se perdió la democracia y y entienda que la democracia es algo frágil que hay que cuidarlo. Por supuesto, el Museo de la Memoria rechazó esta sugerencia
Sin embargo, hay un problema, ¿no es cierto?, que llegó para quedarse, por así decirlo. Y es justamente el hecho de que un museo de la memoria no es un museo de historia. Y aparece ahí no solo la diferencia, sino que una confrontación entre memoria e historia. ¿Qué es la historia? La historia es efectivamente una disciplina destinada a comprender el pasado. Bueno, ese ejercicio de comprensión del pasado exige poder señalar cuáles son los acontecimientos históricos, cuáles son los personajes históricos, cuáles son las acciones históricas, etc. Y ahí nos damos cuenta de que lo histórico debe ser algo así como el 1% del pasado. O sea, el pasado es algo así como la energía oscura de la historia. Porque son pocos los acontecimientos, los personajes, las situaciones que califican como historia, que tienen estatura histórica. La persona que iba pasando por atrás cuando tomaron la foto no tiene nada que ver con la historia. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Lo que empezó a suceder hacia fines del siglo XX, acontecía el fin de la Guerra Fría, ¿no? Y ya a comienzos del siglo XXI, lo que comienza a suceder es una crisis de la historia. Una crisis de la historia, una crisis de la matriz narrativa, de la relación histórica. Eso yo lo ilustro con la sentencia: el pasado no cabe en la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el relato historiográfico fue puesto en crisis, no por una nueva teoría historiográfica que se pusiera de moda, por una filosofía. No, el relato historiográfico fue puesto en crisis por lo que sucedió. Lo que sucedió. O sea, no hay historia, no hay relato histórico en la que pueda caber de manera comprensiva lo que sucedió, porque lo que sucedió encuentra su condición de posibilidad en eso que se denomina la técnica. O sea, la manera como se había venido entendiendo la historia, la gran historia, sobre todo esa que encontraba su máxima expresión en la historia universal, tenía como protagonista al ser humano. Y por lo tanto tenía como protagonista los intereses humanos, la voluntad humana, los proyectos humanos, etc. De pronto, esos seres humanos fundamentales para entender la historia se llamaron Hitler, Stalin, Mussolini, Pinochet. O sea, si nosotros nos preguntáramos ahora cuál es el personaje, la condición es que podemos dar un solo nombre. ¿Cuál es el personaje histórico más importante en la historia de Chile en los últimos 50 años? Histórico, no el que más admiramos, no el más histórico. Pinochet. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en la historia que este tipo de personajes, digamos, de sujetos se transformaron en los agentes de la historia? ¿Es que el mal tiene ese poder? La tesis, desde la filosofía, es que no. Lo que sucedió es que no hay sujeto en la historia. Estos personajes son el rostro, son el aspecto de la técnica. La técnica no tiene que ver solamente con instrumentos. Hay una célebre entrevista, hemos conversado también con Mauricio más de una vez sobre esto, hay una célebre entrevista a Heidegger, que como ustedes saben fue militante del nacionalsocialismo, lo cual es muy inquietante. Es muy inquietante que el filósofo más importante del siglo XX haya sido nazi. Porque eso
claro, no podríamos decir que Heidegger fue el filósofo más importante del siglo XX y además, lamentablemente, fue nazi. No es un además. Entonces, ¿qué es lo que pasó allí? Bueno, la revista alemana Der Spiegel quería conversar con Heidegger sobre esto y sobre otras cosas más. Entonces le pidió una entrevista a la que Heidegger accedió, pero puso una condición. La condición era que la entrevista se publicara después de que Heidegger hubiese muerto. La revista aceptó la condición, Heidegger dio la entrevista. Pueden buscarla también en internet. La entrevista pueden buscarla como Heidegger, entrevista a Der Spiegel. El título de la entrevista es Solo un Dios puede salvarnos. Bueno, el asunto es que en determinado momento Heidegger está hablando de la técnica y el interlocutor de Heidegger, la persona que lo está entrevistando, le dice, pero pensar que la técnica, pensar que el ser humano no va a poder controlar la técnica, por muy poderoso que este instrumento sea, es un tanto pesimista, ¿no? Y la respuesta de Heidegger es la siguiente, le dice, mire, dos cosas. Primero, la técnica no es un instrumento. No tiene que ver con instrumentos. La técnica, claro, produce instrumentos, pero la técnica no es un instrumento, la técnica es una forma de pensar. Es esa forma de pensar que consiste en que todo es un medio para construir otra cosa. Incluso los seres humanos pueden ser un medio para construir la manera más justa de vivir humanamente. Los campos de concentración, gulags, etcétera, dan cuenta de eso. O sea, el siglo de las ideologías, el siglo de las grandes concepciones respecto al ser humano, utilizó a los seres humanos de carne y hueso para intentar construir la manera más verdadera y justa y bella de ser humano. Entonces, allí está operando la técnica, aun cuando tome el rostro de estos grandes malvados. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Chile? En el caso de Chile, cuando se produce el golpe militar, buena parte de la población chilena respalda el golpe. Incluso, según algunos, más de la mitad apoya el golpe. El año el 88, cuando se produce el plebiscito, gana el no. Pero el sí sacó el 44%, lo cual es demasiado, considerando que ya es un momento en donde ya se sabía todo lo que había ocurrido. Bueno, y eso es algo que no deja de suceder más allá de la ideología, ¿cierto? Este gobierno, el actual gobierno, fue elegido por un 57% de la población, de los que votaron, y los encargos a este gobierno, que ahora tiene un apoyo mínimo, que eran acabar con la delincuencia, acabar con la puerta giratoria, que terminaran las garantías, los tribunales garantistas, aumentar los recursos a la policía. O sea, todo tenía que ver con seguridad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Yo diría que una cuestión ahí fundamental es, y que tiene que ver con lo que señalábamos hace un rato, digamos, ¿no? Por una parte, la autonomía de la esfera económica, y por otro lado, la progresiva desdemocratización del país, ¿no? Esto arroja como, llamémosle, protagonista, no necesariamente la gente de la realidad, pero el gran protagonista de la sociedad chilena es el individuo. Este individualismo extremo, un individualismo que desde una cierta perspectiva era asociado con emprendimiento, con autonomía, con soberanía, con decisiones, etc. Una concepción, podríamos decir, como, no sé, post o neo-ilustrada del individuo. Pero en lo concreto,
el individuo, el individualismo hoy en el mundo, ¿no? Podemos revisar literatura, toda la novelística de Michel Houellebecq, por ejemplo. El individuo, ¿qué es? El individuo es aislamiento, es soledad, es incomunicación. Incluso hay estudios sobre la soledad como fenómeno físico hoy. John Capucciolo, creo que se llama, es un italiano, obviamente, que estudia estos fenómenos y dice a través de ciertos estudios sobre el cerebro, se demostró que en los sentimientos, cuando el sentimiento de soledad es demasiado intenso, se activa en el cerebro la zona que corresponde al dolor físico. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿qué pasa, ¿no es cierto? Si la soledad comienza a ser uno de los fenómenos de la sociedad contemporánea, no solamente en Chile. Entonces, bueno, todo esto es lo que se trabajó durante mucho tiempo bajo la figura del malestar. Yo creo que si uno hace una retrospectiva, reflexionando sobre obras, ¿no es cierto? Obras de teatro, obras en el cine, poesía, literatura, obviamente, uno se va a encontrar con obras que toman posición sobre esto y que por lo tanto toman partido a favor de algo y contra algo. Y otras obras que están reflexionando el problema, que nos ponen en la imposibilidad de tomar partido. Pienso ahora, no se me viene a la mente porque hace poco lo comentaba en un libro, Donde viven los bárbaros, por ejemplo. Donde viven los bárbaros es una obra que nos deja en suspenso. No nos llama a tomar posición. ¿No? Es una obra sobre el cinismo contemporáneo. Entonces, en ese sentido vuelvo sobre lo que señalaba hace un rato, ¿no? El arte, hoy día, como lo entiendo, si el arte es una forma de pensar, es una forma de abrumarnos, de hacer que la experiencia de lo real se nos venga encima, y en ese sentido pensar. Ahora, pensar contra el nihilismo, porque también hay un arte nihilista, un arte que se hace, digámoslo así, un arte que se hace cómplice de este escepticismo, que en último término es funcional al neoliberalismo, o sea, al individualismo. Este arte cuya ironía, ¿no es cierto?, el gran recurso del arte, el arte cuya ironía consiste en poner en cuestión todo tipo de creencia. El arte que se hace, ¿no es cierto?, que se define, ¿no es cierto?, contra las instituciones políticas, contra la iglesia, contra, no sé, cualquier tipo de valores. Ese es un arte que cede al nihilismo. Entonces es muy difícil hoy un arte que plantee, ¿no es cierto?, este trabajo de pensar, de hacer que la realidad se nos venga encima, conteniendo digamos, frenándose ante la tentación de la ironía nihilista, de la ironía disolvente, que es, yo diría, algo propio del neoliberalismo, de todas maneras del liberalismo. No sé, creo que fue el año antepasado, estuvo de visita en Chile uno de los principales teóricos del liberalismo, un académico, no el nombre en este momento, pero el título del libro es el que él sacó, se llama ¿Por qué fracasó el liberalismo? Es una pregunta extraña, ¿no? Porque en Chile uno diría, bueno, parece que es todo lo contrario, parece que el liberalismo triunfó, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere Denning, ¿no? Patrick Denning? ¿A qué se refiere Denning cuando se pregunta por qué fracasó el liberalismo? Bueno,
La tesis de Denning en ese libro es que el liberalismo fracasó porque triunfó. ¿Qué es lo que triunfó? Triunfó el individuo totalmente desvinculado. El individuo que no cree, por supuesto, no cree en la religión, no cree en la patria, tampoco cree en la familia, no cree absolutamente en nada, excepto en lo que son sus intereses en el momento. Entonces, Denning dice, este fue el gran, llamémosle entre comillas, error del liberalismo. O sea, autonomizar el mercado pasaba por producir un individuo totalmente escéptico, ¿no? Que no creyera en nada, excepto en aquello que el mercado le prometía respecto a sus propios intereses. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que si se llegaba a producir una crisis, ese individuo no iba a tener nada a qué aferrarse. Pongo un ejemplo extremo, a esta altura extremo. Durante el gobierno de la Unidad Popular, en plena crisis en el país, crisis política obviamente, crisis económica, la adhesión de los grupos de la gente de izquierda al gobierno se hizo tanto más fuerte, justamente porque lo que se trataba era de apoyar un proyecto político, un concepto de ser humano, un concepto de historia. Entonces la escasez no atentaba contra ese compromiso. Bueno, ¿qué es lo que ocurre hoy día? No, es impensable la figura de alguien que adhiera al liberalismo. Justamente porque el mismo liberalismo en su implementación lo que hizo fue generar un individuo totalmente escéptico, incapaz de adherir a cualquier cosa que no sean sus propios intereses inmediatos. A eso se refiere Denning en este libro, ¿por qué fracasó el liberalismo? Entonces eso es lo que ocurre de alguna manera en nuestro país hoy. Por eso que tengo mis reservas respecto a estos diagnósticos que hablan del fin del modelo, del derrumbe del modelo, como si fuese un modelo. El hundimiento del liberalismo en Chile se llama neoliberalismo, no otra cosa. A lo mejor podríamos seguir a partir de preguntas, comentarios, no sé si les parece, o sigo hablando. No sé. Pero como le decía a Luis en la mañana, a mí una cosa importante de esta escena era justamente la conversación, si no le decía le habría mandado un texto. Sí. Claro, me parece muy, muy pertinente a que podamos ahora conversar a partir de lo que has expuesto. Así que podríamos abrir los micrófonos y quizás reflexionar en torno a las ideas, las citas, las imágenes que nos aporta Sergio. Me hiciste recordar a propósito del texto de Agamben una referencia que él hace a unas células, ¿no? Off cells, que están ahí en nuestro cerebro, dice, no son no, son off cells, que trabajan con la oscuridad, es decir, se activan cuando hay nada, y cuando uno entonces diría que no hay nada que hacer o no estamos en presencia de ningún activador, hay en esa oscuridad y en esa densidad, en esa profundidad, en ese vacío, unas células altamente especializadas que hacen lo suyo sin que ni siquiera nos demos cuenta, ¿no? En torno a esta idea de que lo contemporáneo, o de esta distinción entre lo contemporáneo y lo actual, ¿no? Entonces ser contemporáneo sería tener lo dice muy, muy bellamente, ¿no? Agamben, llegar tarde a una cita que no va a ocurrir nunca, o algo así. Sí, sí. Entonces estas células especializadas que están ahí activas cuando aparentemente no hay nada que requiera algún tipo de desgaste o de trabajo por nuestra parte. Y en ese sentido, estas preguntas que surgen en torno a lo que dices me hacen pensar en esa idea de falta de sentido o de lo que tú denominas como no es la palabra grande, pero sí... Lo tremendo.
lo que quedó tremendo, ahí. lo tremendo que nosotros hicimos, parte de los integrantes de la Puerta, hicimos un trabajo a propósito de Schiller en algún momento, creo que fue el 2007. Sí. Se celebraba en Mannheim una conmemoración, y se sigue celebrando bianualmente, que se celebra teatralmente, y nosotros fuimos invitados a hacer una obra en torno a Schiller, ¿no? Y Rolando Jara, que es dramaturgo, nos colaboró con un texto que se llamaba Calias Tentativas sobre la Belleza, y ahí nos familiarizamos con esta idea del sublime horroroso y lo que tú citaste anteriormente. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o complementar, etcétera. Por lo mismo, a mí por lo mismo me gustaría que Sergio, no sé, quizás no lo escuché bien yo, pero tú ibas a hablar de lo tremendo, y para hablar de lo tremendo propusiste lo sublime, ¿no? Como esta seducción romántica de fascinarse por la subjetividad, ¿verdad? Que fue un poco lo que hicimos nosotros con lo bello, ¿no? Nos fascinamos con la subjetividad de qué era lo bello para un grupo teatral o para un ejercicio arriba del escenario. De indagar en eso, ¿no? Hacer tentativa, fue lo que hicimos, ¿no? Y es un ejercicio, sin duda, que tiene un pedazo bien subjetivo, pese a que quería tener una traducción material, objetual, corporal ahí arriba del escenario. Pero me gustaría que ya suponiendo que eso de lo sublime es algo que nos sirve como contraste, ¿qué sería lo tremendo, Sergio? Sí. Para desmarcarnos de esa subjetividad, a propósito de Guattari, lo que estuvimos viendo del resto de las habilidades de agenciamiento, ¿no? Sí. Claro, mira, a ver, lo sublime toma habitualmente como motivo, ¿no es cierto? Algo que se diferencia, se confronta de manera absoluta, ¿no? La palabra sería justamente absoluta, de manera absoluta con lo cotidiano. Y por eso Dios, la muerte puede ser un motivo sublime, ¿no es cierto? Sí. Cuando Edgar Allan Poe reflexiona sobre la belleza de su poema El Cuervo, dice, porque tiene que ver con la muerte, dice, la muerte de una joven mujer. Dice, no hay nada más sublime para la poesía que la muerte de una joven mujer como motivo. Entonces, siempre son ideas, por así decirlo, extrañas a lo cotidiano, ¿cierto? A lo pedestre. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de lo tremendo? Fíjate que yo diría, hay tres, en términos muy así como esquemáticos, digamos, yo creo que hay tres grandes acontecimientos que determinan nuestra actual condición, nuestra presente condición. Primero, la globalización, denominada, ¿no es cierto? Claro, la globalización, que en sentido estricto es la globalización del capital, no es globalización cultural. Eso es interesante, eso, digamos, porque hay una globalización cultural que sí opera como ideología. Eso es Hollywood, eso es, qué sé yo, los Juegos Olímpicos, son fenómenos mundiales. Pero la globalización es la globalización del capital, que tampoco significa que el mundo se transforme en un gran mercado, porque es la globalización del capital financiero. La idea, eso es interesante, la idea de mercado todavía nos remite a distintos sujetos o empresas que están lidiando entre sí a partir de sus respectivos intereses y negocian. ¿Qué es lo que pasa cuando la economía se transforma en economía financiera y por lo tanto ya no son intereses de agentes particulares los que están en juego? Bueno, primer punto entonces, la globalización económica. La globalización económica es un acontecimiento absolutamente inédito, es un acontecimiento de magnitudes inéditas, a tal punto inédita que el concepto de mercado de Adam Smith, por ejemplo, no nos sirve para entender la globalización económica. Sin embargo, este acontecimiento de magnitudes inéditas es un acontecimiento que no solamente penetra en nuestra existencia cotidiana, a diferencia del sublime romántico, penetra en nuestra existencia cotidiana, sino que la define.
O sea, no tenemos un saber de oídas de la globalización económica, sino que define nuestra cotidianeidad. Una persona viaja, ¿no es cierto?, y lleva todos los documentos, eso es parte de la globalización económica, ¿no? Encontrándose en el lugar, se pregunta si le sale más conveniente cambiar por el dinero local en la recepción del hotel, o ir a un cajero, luego mete la tarjeta, respira tranquilo porque funcionó, salió el dinero. Bueno, todo eso no entendemos cómo funciona, quién podría explicar en qué consiste la globalización del capital financiero, pero todos operamos con él. Segundo acontecimiento, la informatización digital de redes planetarias. Ese es otro acontecimiento de magnitudes inéditas que transforma todo. No es solo un aumento en nuestra capacidad de comunicarnos, sino que redefine lo que puede significar comunicarse. Bueno, nuevamente es un acontecimiento de magnitudes inéditas, pero que incide absolutamente en nuestra existencia cotidiana. O sea, estamos en ese momento, hoy, ¿no es cierto?, la existencia cotidiana está cruzada, penetrada por estos acontecimientos que no comprendemos y que no necesitamos comprender para operar eficientemente con él. Y como si estos dos acontecimientos no fuesen ya suficientemente desestabilizadores, viene un tercero. ¿Y qué es lo que es de carácter más ideológico? Que se denomina el fin de las ideologías. O sea, todas aquellas formas de comprender totalizantes, no necesariamente totalitarias, sino que totalizantes, que nos permitían comprender la totalidad, hoy día están a la baja, como dice Benjamin irónicamente. Entonces, entraron en crisis, se agotaron, entonces no hay manera de comprender. Pero ¿qué importa si igual podemos operar eficientemente? En ese sentido, lo tremendo no es algo que esté, ¿no es cierto?, allá, que comienza a suceder en la noche, como dice Nosferatu de Herzog, ¿no?, cuando empiezan a aullar las criaturas de la noche, ¿no es cierto?, ahí aparece lo sublime, ¿no? No es algo que esté atrás de las nubes, sino que es algo que está cruzando nuestra existencia cotidiana. Y es algo que no podemos pensar, incluso pone en cuestión nuestra forma de hablar. Presentimos la catástrofe, que esto significa, presentimos lo frágil que se ha hecho la existencia, pero no creemos en ella. Incluso la sabemos, pero no la creemos. No lo creemos porque, a ver, recuerdo el segundo concierto de Deep Purple en Chile, en el estadio Santa Laura, el estadio de la Unión Española. Termina el primer tema, se enciende cada vez que terminaba un tema se encendían las luces. Termina el primer tema, se encienden las luces, y una torre que estaba en el centro de la cancha, una torre cuya finalidad era sostener focos de iluminación, estaba llena de personas que se habían subido hasta arriba. Bueno, la persona que estaba conmigo me dice, eso se va a caer. Sí, digo yo, seguro. Apaga las luces. Empieza el segundo tema y la torre se cae. Y el concierto se suspende durante 2 horas más o menos. Pero nadie se quería ir. Finalmente se reanudó, tuvieron que traer otros equipos porque se quemaron. Y la banda siguió tocando con la cancha iluminada y esto en el centro parecía una instalación. Fue una cosa bien extraña. Bueno, en cierto sentido, sabíamos que la torre se iba a caer, pero no lo creíamos. Si lo hubiese creído, mi comportamiento no habría sido, sí, seguro que se va a caer. Y ahora disfrutemos el segundo tema. ¿Se entiende el punto? Es como cuando hoy, ¿no es cierto?, muchas personas dicen, mira, el golpe, el 73 venía. Todos sabíamos que venía. Pero no lo veo. Lo sabías, pero no lo creías. Sino que habías hecho, bueno, algunos lo creyeron y arrancaron. Se fueron. O se prepararon. En fin, pero fueron los menos. Bueno, hoy día ocurren ese tipo de cosas. Hoy día, ayer me llegaba la noticia de esta invasión, de esta plaga de langostas en África. Entonces, se tiene la sensación de que algo planetario está sucediendo. Y vienen las asociaciones con las pestes, etc. Pero eso es algo tremendo.
significa no podemos creerlo. Cuando uno dice lo tremendo, tú mismo no puedes creerlo. Uno mismo no puede creerlo. Es como cuando dices algo, ¿no? Alguien puede decir, mira, yo creo que este país, ¿no? La situación económica del país, así como va, Chile en 5 años desaparece. Demostrado con cifras. La persona que nos escucha diría, bueno, y lo dices así tan suelto de cuerpo. Bueno, pero es que, ¿cómo lo digo? ¿Qué tengo que hacer? Que no hay otra manera de decirlo. Hay una especie de inconmensurabilidad entre el lenguaje y lo que estás diciendo. A diferencia de lo que ocurría con la estética de lo sublime, en donde lo sublime hacía posible que el lenguaje, ¿no es cierto?, alcanzara otra intensidad, otra estatura, otras figuras. Entonces hoy día lo tremendo, insisto, no es una categoría estética, sino que nombra algo que estamos viviendo y que cruza nuestra existencia, nuestra como decía Benjamin, ¿no es cierto?, el frágil cuerpo humano está todavía allí, en el campo de batalla. La bomba atómica, por ejemplo. La bomba atómica es algo tremendo posible, la bomba atómica. Y si alguien nos dice, bueno, es que sin la bomba no se termina la Segunda Guerra, la extrañeza aumenta más todavía. Bueno, eso, por ahí va la noción de lo tremendo. Gracias. Puedo agregar algo relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no?, respecto a la memoria. Yo creo que la memoria estuvo durante mucho tiempo asociada a los grandes y siniestros acontecimientos que habían ocurrido en Chile. Bueno, desde hace algunos años, la memoria, no es que la memoria se ocupe de otras cosas, ¿no? La memoria sigue siendo la memoria de esas atrocidades, pero va adquiriendo, yo diría, el carácter de lo tremendo, porque va tomando cuerpo en lo cotidiano. Es una memoria de lo cotidiano, ya no es una memoria que se aboque directamente a reflexionar las atrocidades, sino más bien te preguntas qué es lo que sucedía en ese momento. O sea, de los 80 fue la década de oro del Festival de Viña. De hecho, se considera, en la historia del Festival de Viña, se considera que los dos festivales hasta ahora insuperables fueron los del 81 y el 82. Claro. Por las estrellas por el nivel de estrellas que se convocaron en un solo recinto. Claro. Y en un solo momento. Sí. Y estaba todo el país, ¿no? O sea, la dictadura llenó el país de televisores. Entonces, allí, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que no se trata de que, bueno, para poder reflexionar entonces hoy, ¿no?, esa memoria de lo terrible, tenemos que buscarlo dejando de lado lo cotidiano, ¿no? Escarbar, no. Eso toma cuerpo hoy día en lo cotidiano. Es lo que hace, por ejemplo, la literatura Nona Fernández. Nona Fernández en La Dimensión Desconocida, por ejemplo. Yo creo que La Dimensión Desconocida, de hecho, toma el nombre justamente de esa serie de televisión, ¿no? Y en algún momento de la novela, que es una novela muy autobiográfica, la narradora dice, corríamos los fines de semana a ver Sábados Gigantes, a ver La Dimensión Desconocida. Entonces, hoy día, incluso hay una parte que me gusta mucho, creo que es de esa novela también, cuando en un momento la narradora dice, no hay ninguna cocina en el mundo, se refiere a la sala de la cocina, en la casa. Dice, no hay ninguna cocina en el mundo que esté a salvo del incendio de la historia. Es una imagen que sintetiza cómo lo terrible, lo tremendo, ingresa en lo cotidiano. Y entonces, claro, dice,
hablábamos de eso. No solamente qué decías, qué te parecía, sino que dónde lo hacían. En la cocina, mientras cocinaba, mientras no sé quién lavaba los platos, aparece eso ahí. Se escuchaba tal música en las radios. Entonces eso me parece hoy día muy potente, digamos, algo que se está desarrollando todavía. Cómo lo tremendo toma cuerpo en lo cotidiano. Ya no es el sublime, ¿no es cierto?, que despreciaba lo cotidiano. Aquí es todo lo contrario. Solo hay lo cotidiano, no hay otro lugar para lo tremendo que no sea lo cotidiano. Yo quisiera, estoy medio raro de internet, entonces no sé si se escucha entrecortado. Me interesó la idea de este individuo, de este individualismo radical, ¿no? De este sujeto de la catástrofe, ¿no? Y lo pensaba precisamente a propósito de una imagen, o sea, se pensaba a propósito de lo que decías tú, Sergio, ahora, que justamente la imagen de la pandemia es la imagen más radicalmente anti-individuo neoliberal, por decirlo de alguna cosa, ¿no? Porque de alguna manera la situación de la pandemia nos excede toda posibilidad de ser individuo, excede todo interés propio, excede toda relación con un deseo propio, ¿no? Y precisamente porque no viene del mercado, ¿no? Eso es una cosa interesante, o sea, es una situación radicalmente, yo diría, en esto, a propósito de lo que tú dices, es radicalmente tremenda, ¿no? Es lo radicalmente tremendo, ¿no? Es lo tremendo aconteciendo en la cotidianidad afuera de las ventanas de mi departamento, ¿no? Pero me interesa porque tiene una dimensión crítica, y eso es lo interesante. O sea, pone en cuestión ese individuo, ¿no? Y esa relación de ese individuo con su deseo cada vez. Lo pienso a propósito porque uno de los temas que nosotros estamos es de la sustentabilidad. Y precisamente hemos hablado de que detrás del modelo de la sustentabilidad también se puede encontrar una lógica muy tecnocrática. Y también detrás de los discursos de la sustentabilidad hay una cosa individualista muy cínica, ¿no? Hay un sustentabilismo muy cínico, como cuando armas programas sobre sustentabilidad auspiciados por Coca-Cola, ¿no? Hay una cuestión ahí muy interesante, y precisamente en esta imposibilidad de salir de esa relación, de estos sujetos desvinculados incluso con sus propios deseos, porque yo deseo hoy día ser sustentable y mañana el mercado me dice desea otra cosa. Hoy día el mercado me dice compra ropa hecha así con algodones bio algodón, pero mañana va a ser otro deseo, ¿no? Y entonces en ese sentido, digamos, me parece interesante esta imagen de la pandemia que choca precisamente con esa constitución de individuo, digamos, ¿no? Sí, yo, no sé, yo tengo la percepción de que, por lo menos hasta el momento, la pandemia en Chile no ha cambiado radicalmente las cosas. Yo creo que hay muchas personas que están esperando que la pandemia termine, digamos que el peligro termine, uno para volver al mall, otros para volver a la universidad, otros para volver a la primera línea, o sea, para volver. No hay creo que hasta el momento, creo que la pandemia no ha producido en Chile una conciencia distinta o la necesidad de una manera distinta de entender las cosas. Y por lo tanto creo que estamos todavía en ese, como yo lo veo, digamos, creo que estamos todavía en ese individualismo.
Ahora, claro, el virus es algo que afecta a todos, pero afecta a todos los individuos. O sea, todas las medidas de seguridad son medidas que deben ejercer los individuos. Mantenerse a 2 metros de distancia, no tocarse. O sea, yo creo que si alguien nos hubiese dicho esto hace, no sé, un año atrás, habríamos pensado que estaba escribiendo una novela de ciencia ficción. O sea, estar en esta situación es como estar dentro de una novela de Saramago. Es realmente algo insólito. Incluso como una manera de ponerlo a escala humana, se dice, no, esto tiene que ver con el neoliberalismo, ¿no? Y viene esta idea de que China inventó el virus, no, Estados Unidos. Es una manera como de traducirlo a una escala humana, ¿no? Algo que desborda esa escala. Entonces, yo en ese sentido creo que el virus es la ocasión inédita, por cierto, para reflexionar algo que ya venía pasando. Yo insisto en que creo que los libros, más todavía cuando hoy día el soporte digital hace que ese individualismo de alguna manera se subraye, ¿no? Cada uno inventa formas de relacionarse, incluso los que nunca, o que teníamos siempre reservas respecto a esto, ¿no? Yo no tengo bueno, no tengo Instagram ni nada, digamos. Yo he tenido que entrar en estos recursos, digamos. Entonces, insisto, ¿no? Yo creo que el individualismo es algo que está allí y va a estar para rato, ¿no? Porque no es solo una forma de pensar, no es solo una forma de sentir. Claro, estoy de acuerdo con lo que tú dices, digamos, pero el mercado es muy complejo. O sea, el mismo mercado que te dice, anda al mall a comprarte estas zapatillas, también hay un mercado que te dice, tienes que ir al GAM, porque hay esta obra, se acaba de traducir tal novela. O sea, también hay un mercado sofisticado. O sea, hay un consumismo que uno habitualmente lo atribuye al otro, digamos, ¿no? El otro, que es alguien que nunca nos encontramos con él, vive en otro lado. Pero no, yo creo que el consumismo nos cruza a todos, digamos, es la eficacia de alguna manera del neoliberalismo. Ahora, algo que me llama la atención, la misma línea de establecer una relación entre la revuelta, digamos, y el virus, es que cuando se produce, y tiene que ver con lo tremendo, cuando se produce todo lo que se desencadena a partir del 18 de octubre, se produce en nuestro país una necesidad muy, muy imperiosa, digamos, de comprender. No es solo una necesidad no está todo el mundo tomando posición, digamos, como si ya se supiera de qué se trata, y cada uno va a sus puestos, digamos. Donde sea, ¿no? En la primera línea, en la universidad, escribiendo, sino que ante todo, o paralelamente a eso, se da la necesidad de comprender, o sea, está la sensación o el presentimiento de que estamos viviendo algo inédito. Y eso inédito que estamos viviendo es una totalidad, algo que nos está sucediendo a todos. Tratar de comprender eso. Y aparecieron opinólogos, ensayistas, articulistas por todos lados. Antes que se desencadenara lo del virus, ¿no? Leí una lista de los libros que habían salido y de los que venían. Era una cosa abrumadora. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el virus? También se produce la sensación de que es algo que le está pasando a todos. Y también Carlos Peña escribió Comprender la crisis, fue lo último que entender claro. la crisis. Incluso tenían esos nombres, no sé si fue Carlos Peña, pero había un titular así, ¿no? Comprender o entender la crisis. Claro, Peña hace una traducción también de la crisis a sus claves de comprensión, digamos, que son muy acotadas, digamos, y que no dan cuenta del fenómeno. Sí. Creo que está en las antípodas de Alberto, ¿no? Alberto está en un extremo. Sí. No comparto muchas cosas, pero me es mucho más simpático, digamos, y el extremo del Big Bang. Y Peña sí. Es, bueno, se puso en crisis el Estado de Derecho, el respeto a las normas, ¿no? Producto del mismo desarrollo del neoliberalismo. Pero yo insisto, más allá
esas explicaciones, lo que permanece es esa necesidad de comprender algo que sabemos que desborda, incluso desborda nuestras propias explicaciones. Con el virus pasa eso, ¿no? Este debate a nivel, a escala planetaria, por lo digital, ¿no es cierto? Aparece Agamben, aparece Nancy, Zizek, por supuesto, y muchos decíamos en qué momento va a aparecer Expósito, ¿no? Porque sus temas tienen que ver justamente con la inmunidad, la autoinmunidad, y aparece Expósito. Win-Your Han. Entonces, claro, están todos ahí, y eso es parte del mercado también. Recuerdo haber visto una de estas unidades que están en YouTube, donde había una discusión sobre el tema y cuando terminaba, decían, bueno, y veamos cómo está el ranking. Y tenían un ranking, yo no lo podía creer. Era un ranking donde aparecían CIS, incluso habían incluido Foucault, Hegel, no sé cómo entraban ahí también. Entonces, bueno, eso es mercado, ¿no? Ahora se entiende, digamos, a lo mejor sin esa dosis de frivolidad no es posible llevarse con esto que está pasando y cada uno tendremos nuestros propios recursos, digamos. Bueno. Bueno, yo creo que ya estamos un poquito pasados de la hora que teníamos planificada, no hay tanta rigidez en ese sentido, pero estoy con audio. Si hay alguna otra observación, aporte, podemos estar pensando ya que estamos en el tramo final de este encuentro. No sé si alguien quiere acotar algo más. Hola. Yo, bueno, más que nada, primero agradecer, yo creo que este silencio que se percibe, digamos, después de la intervención de Sergio, que aprovecho de agradecer, muy interesante y muy clarificador. Bueno, después voy a decir algo más, pero yo creo que tiene que ver con una necesidad de procesar esta información que acabamos de recibir y estas preguntas que yo tengo, cosas desordenadas por ahí, ideas que me parecen, yo creo que podrían en algún momento ser formuladas o bien planteadas al equipo como dispositivo de discusión y posible material de creación, bien, o de qué manera mirar la historia, etc. Por eso yo creo, o sea, tengo esa sensación, yo por lo menos estoy como una especie de proceso de este relato, ¿no? Pero una de las cosas que sí puedo decir y que quizás una idea es algo que me surge respecto a lo que dice Sergio en torno a la historia y a la memoria y a este acontecimiento de cumplir 30 años y detenerse y mirar hacia atrás para ver qué hago distinto a lo que estaba haciendo hasta ahora o qué sucede toda vez que se cumplen estos 30 años. Y para mí es clarificador el hecho de decir, esta imagen que propone Sergio, de decir, bueno, la historia no cabe en el pasado, o sea, el pasado no cabe en la historia, porque, claro, el tipo que pasa por atrás de la foto, en el momento en que se toma la foto histórica, no es parte de la historia. Y es ahí donde yo creo que, por lo menos a mí me surge esa inquietud, y que hasta ahora yo creo que la teníamos, de empezar a elaborar un relato que no sea simplemente una conmemoración del trabajo de la compañía, sino que sea una mirada, un redescubrir aspectos que estaban silenciados o que se habían invisibilizado durante todo este proceso de creación, digamos, de reunión también, de vínculos humanos de estos 30 años. Eso para mí es súper motivador, es gatillante de un nuevo proceso de discusión, y yo creo que todas estas preguntas que podríamos elaborar a partir de lo que acabamos de escuchar van a ser seguras, o sea, por cierto, van a surgir, o sea, van a servir para alimentar lo que viene. Así que gracias a eso.
Bueno, tal vez estoy pensando, relacionando lo que dice Carlos con algo que conversábamos con Luis en la mañana, y que tiene que ver con las características la característica de la compañía, digamos, que no es un mismo grupo estable, ¿no es cierto?, con un ideario definido, con una cierta militancia estética definida o ideológica, etcétera. Eso mismo hace que la posibilidad o la expectativa de encontrar algo así como una identidad, ¿no?, o una mismidad en esos 30 años está de antemano puesta en cuestión. Y eso es lo que a mí me parece interesante, o sea, el hecho de que no se pueda hablar de estos 30 años sin hablar de la historia de Chile. O sea que en la historia de Chile, por lo menos, digamos, ¿no? Ahora hoy día hablar de la historia de cualquier país, hablar de la historia del mundo también. Entonces, yo creo que el hecho de que hoy día la noción de contexto, por ejemplo, yo creo que es una noción que está de alguna manera en crisis, porque la noción de contexto supone algo que lo podemos definir, determinar, que tiene vida propia y además tiene un contexto. Hoy día pareciera ser que los contextos, si el contexto es el capital financiero, si el contexto es la revuelta, si el contexto es el virus, etcétera, son contextos que abandonan los límites de su contexto y cruzan totalmente esas interioridades de las que se supone que son contextos. Yo creo que hoy día preguntarse por algo que tiene un 30 años de historia es preguntarse de alguna manera justamente por ese pasado que no cabe en la historia y que por lo tanto no cabe en una identidad. David Hume, el empirista escocés del siglo XVIII, decía: nadie puede hablar durante mucho tiempo de sí mismo sin comenzar a envanecerse. Eso lo dice empezando su breve biografía, porque escribe una autobiografía que tiene muy pocas páginas. Y es por eso, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante ese hecho, digamos, ¿no? Que es como lo que sucede hoy día, por cierto, lo que dice Carlos, a propósito de eso, pienso en el archivo. El archivo de pronto apareció, la noción de archivo, ¿no?, apareció hace como 10 años, fuerte, y yo creo que tiene que ver con eso, la fascinación que produjo el archivo, que inquietaba a los archivistas, porque los archivistas decían: ¿qué es lo que han visto en el archivo? Que lo usan para cualquier cosa. Pero la fascinación que produce el archivo tiene que ver justamente con esta idea del pasado que no cabe en la historia, donde asumes ¿cómo se podría decir?, una suerte de responsabilidad. Pero ya no es la responsabilidad de hacer la historia, ¿no? Ya no es esa responsabilidad de contar una historia en donde estén estos. Algo así como contar la verdadera historia. Sino que la responsabilidad justamente de algo que no entra en la historia, ¿no?, que no entra en el pasado. A propósito de Saramago, la novela Todos los nombres, no sé si la conocen, que trata justamente de un archivo. El personaje principal es un archivero que ha vivido toda su vida en el archivo público, digamos, en Lisboa. Está tan vinculado al archivo que vive en una casa al lado del edificio del archivo y tiene una puerta por la que se comunica internamente para ir al archivo. Vive ahí, y un día una persona, digamos, ya anciana, solitaria, su vida ha sido el archivo, se enamora de una mujer, pero de una mujer que ha conocido en el archivo. Digamos, se enamora de un conjunto de datos, de una ficha. Y empieza a tratar de saber qué ha ocurrido con esta mujer, quién era, ¿no?, porque no está toda la información allí. Y el único dato que tiene para poder continuar su pesquisa es el colegio donde esta mujer, que a esta altura ya seguramente ya no estaba, ya no existía, el colegio donde esta mujer había estudiado, ¿no?, había hecho su liceo, digamos. Entonces va este anciano, va en la noche, sube, entra, a escondida, entra en el liceo y va a buscar el archivo del colegio. Y lo encuentra en una bodega y empieza a sacar con una linterna, iluminando las cajas, y va mirando la ficha, buscando la ficha de esta mujer. Tiene poco tiempo y son demasiadas fichas. Entonces el relato dice: está apresuradamente hojeando las fichas y de pronto se da cuenta de que han pasado decenas de años en que nadie había entrado a ese lugar. Y dice él: y una vez que él salga, pasarán decenas de años en que nadie más vuelva a ingresar.
en ese momento, dice, empezó a hojear las fichas más lentamente. Sintió la responsabilidad de tener que detenerse en cada ficha. Eso es absolutamente benjaminiano, ¿no? Eso es una responsabilidad no historiográfica, sino que es una relación con ese pasado que no cabe en la historia. Hoy día nos encontramos con cualquier archivo y sentimos que estamos ante un tesoro, aunque no sabemos muy bien qué vamos a hacer con él o qué podamos hacer con él. Incluso no sabemos si podemos estar a la altura de lo que allí está. Ese es el pasado que no cabe en la historia. Parece que este relato nos deja muy estimulados, ¿no? Es una linda metáfora para dar cuenta de esta frase contundente que nos aporta, ¿no? El pasado que no cabe en la historia. Y otros conceptos y otras preguntas que, como dice Carlos, yo creo que quedan en nosotros resonando en este proceso que esperamos arribe en noviembre en el trabajo escénico, al cual desde ya te invitamos, Sergio. Muchas gracias por tus aportes, por tu tiempo. Y si no hay nadie que quiera aportar algo más, yo por lo menos me despido de ti. Hasta la próxima. Tenemos literatura tuya pendiente ahí también para hacer consulta. Muchas gracias. Ok.